Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de el libro o la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y vamos a ver o escudriñar la parte 2 de este capítulo 10. Recordemos que vimos una parte uno de este capítulo y en esa primera parte el escritor refiriéndose eh, a, a ritos y sacerdocios levíticos, llamó a este culto una sombra de la verdadera salvación. ¿Por qué? Porque año tras año el pueblo buscaba una reconciliación con Dios que nunca se daba. Y por el contrario, esos cultos de año tras año se volvían un recordatorio de que no había uno solo que no fuera pecador, es decir, que no se hallaba ninguno sin pecado cada año. Entonces, usando el Salmo 40, el escritor le demuestra a ellos que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, no les pidió sacrificio ni se complació en ese sistema sacrificial del sacerdocio levítico, que se tuvo que establecer como una didáctica para que buscaran acercarse a Él, le agradaran y se reconciliaran con Él. Como el sacerdocio levítico y el templo estaban de pie en tiempos de la carta, el escritor, citando el Salmo 40, le dice a los hermanos hebreos que estaba escrito en la Torá que Elohim vendría en forma de siervo para hacer la reconciliación que el pueblo no podía lograr por medio de sacrificio de toros y machos cabríos. Por lo tanto, él quitaría el primer sistema sacrificial levítico para establecer el segundo, que sería un pacto sacerdotal mejorado, es decir, sin sacrificios continuos, sino con un solo sacrificio que él mismo haría con su cuerpo. Y por ese ofrecimiento somos todos santificados, decía el escritor, puestos en escapatoria, es decir, éramos santificados para ser puestos en escapatoria, o en otras palabras, ser apartados del mundo para quedar en escapatoria del pecado. Y una vez hecho esta libertad o puesta en escapatoria, el Señor ascendió para establecerse en su origen y retornar a su diseño original, es decir, a volver a ser Elohim en la plenitud de su poder o en la plenitud de su gloria. Entonces les dice que el Ruach HaKodesh también había confirmado que eso iba a ser así, que había un pacto, que habría de haber un pacto sacerdotal mejorado, y entonces en base a todo el sustento bíblico que el escritor les ha hecho, les da una gran exhortación diciéndoles que con el sacrificio de Machía tenemos, todos los seguidores de Machía, la inmensa libertad para entrar al lugar santísimo verdadero por un nuevo camino, que nada tiene que ver con sacrificios y palabras de hombre, sino con una mente purificada por el Ruach Kodesh y con obras de un cuerpo lavado en la Torah. Eso fue lo que vimos en la primera parte. Ahora vamos a entrar en la segunda parte. Vamos a ver cuál fue el último versículo que vimos en la parte anterior. Fue este, Hebreos 10:22, que dice: por lo tanto, acerquémonos con la completa seguridad que brinda la fidelidad, con nuestros corazones, es decir, nuestras mentes rociados con limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Les estaba diciendo en esta última porción que si Machía hizo todo eso, es decir, que Elohim vino y hizo todo el sacrificio y nos creó un nuevo camino, entonces acerquémonos a ese camino con la seguridad de que Él nos da su fidelidad, es decir, la garantía del cumplimiento de sus promesas, y por tanto debemos convertirnos en un sacrificio vivo para Él, con una mente transformada y con un cuerpo que haga obras buenas. Entonces, ahora entramos a la parte 2 del capítulo 10, empezando en el verso 23-25, que dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
El escritor ha aclarado a los hermanos hebreos que el sacrificio de Mashiach es suficiente para la reconciliación, pero para alcanzar la reconciliación completa, tienen que entrar en un nuevo camino de transformación de la mente para que el pecado no vuelva a enseñorearse en ellos y que ese camino sirva para lavar sus cuerpos con la palabra de Dios, de manera que no vuelvan a las obras muertas que incluyen los cultos y los ritos. Ahora les dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. El escritor les ha dicho que Yeshua es la representación de la fidelidad. Él es el fiel. Por tanto, todas sus promesas son inmutables. Pero como hay que transitar un nuevo camino, entonces les dice, perseveremos firmes en lo que exhibimos, sin dudar, porque Él es fiel y lo que ha prometido lo cumplirá. Entonces ahora hace una exhortación el escritor de esta carta diciéndole a los hermanos hebreos, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Les quiere dar a entender que el nuevo camino que ha abierto el fiel no será sencillo. Por eso tienen que perseverar, proclamar ser creyentes del Dios vivo Yehoshua HaMashiach y ayudar a los hermanos que están en el nuevo camino, alentándolos en el amor, es decir, en las promesas de Yehoshua, y que se enfoquen en las buenas obras, es decir, en su palabra. Entonces les dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Para comprender esta última porción, de lo que está diciendo el escritor, recordemos que el templo de Jerusalén estaba de pie y la congregación de Yeshua, sean judíos y gentiles, eran presionados por la mayoría de los judaizantes para que volvieran a los cultos y ritos. Así que algunos que no resistían la presión de esa mayoría iban al templo y venían de nuevo a la congregación de Machía. Iban y venían hasta que dejaban de congregarse en la Cajal de Machía y volvían a la Cajal de los judaizantes. Entonces el escritor les ha dicho, perseveren en el nuevo camino, exhortándoos unos a otros en Machía, en sus promesas fieles y en sus mandamientos, para que no dejen de congregarse en la Cajal de Machía, como ha ocurrido con algunos que volvieron a los cultos y ritos y palabras de hombre. Entonces manténganse perseverando y exhortando con mayor razón cuando ven que se acerca el día, es decir, cuando se acerca la segunda venida de Mashiach como rey. Entonces dice en el 26-28, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. El escritor les ha dicho que tienen que perseverar en el nuevo camino, más aún cuando sabemos que se acerca el día, es decir, la segunda venida de Yeshua. Entonces ahora les dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. El escritor con esto, después de haberlos exhortados a perseverar en el nuevo camino, les hace una advertencia diciéndole, porque si ustedes, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad en esta cajal, es decir, que Dios vino en forma de siervo para hacer la reconciliación, siguen voluntariamente pecando, ya no queda más sacrificio de Yeshua por los pecados, sino que con su segunda venida vendrá una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que aquel
que estaba en la Cajal de Mashiach y se va, peca deliberadamente, se va deliberadamente a seguir palabras de hombre, a seguir la mentira, entonces no va a venir Mashiach a sacrificarse por él, sino que a esa persona, a ese que se ha ido como pecador a la mentira, solo le queda la horrenda expectación del juicio, es decir, del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí palabra adversario es Hasatán. Entonces quiere decir que para Yehoshua, aquel que estando en la verdad se va a la mentira, termina siendo para Yeshua como Hasatán, como el adversario. Entonces el escritor cita a Isaías 26:11 para confirmar que aquellos creyentes que después de tener pleno conocimiento de la verdad no entran al nuevo camino, sino que siguen voluntariamente aceptando palabra de hombres y sus cultos, se pueden convertir en pecadores, es decir, en Hasatán, es decir, adversarios de Yeshua, cuando Él venga y solo les queda el hervor del fuego del juicio. Entonces el escritor les dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. El escritor aquí continúa con la advertencia y ahora cita Deuteronomio 17:6 diciéndoles, el que menosprecie la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Eso es lo que está escrito en Deuteronomio. Quiere decirles que aquel que recibe el pleno conocimiento de la verdad en la Cajal de Mashiach y que esa verdad está escrita en la Torá y no entra voluntariamente, no quiere entrar al nuevo camino, es decir, a la Torá, sino que peca deliberadamente desechando la Torá, es decir, desechando el camino para seguir leyes de hombre, morirá por el testimonio, dice, de 2 o 3. Bueno, morirá por el testimonio de la Torá y el testimonio de Mashiach. Son 2 testigos, la Torá y la Besorá. Morirá en el hervor del fuego del juicio, que vendrá con la segunda venida de Mashiach y devorará a los adversarios, a los Hasatán, dando a entender que el que desecha la Torá por la mentira de hombre se convierte en un Hasatán para Dios. Y dice el verso 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Ponga atención. El escritor ha exhortado a los hermanos hebreos a mantenerse firmes en la fidelidad de Yehoshua. Y les ha advertido que si han conocido plenamente la verdad, pero a pesar de eso pecan deliberadamente o voluntariamente, serán como adversarios de Yeshua. Entonces les pregunta ahora a los hermanos hebreos en la Cajal, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al heredero de Dios, al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Vamos a entender este juego de palabras acá. Para comprender estas palabras que le está diciendo el escritor hebreo a los hermanos hebreos, tenemos que recordar que el templo y el sacerdocio levítico estaban en pie en el tiempo de la carta y que habían muchas más sinagogas que seguían las enseñanzas de hombre que sinagogas que seguían la Torá y el testimonio de Yeshua. Habían muchas más judaizantes que sinagogas que seguían a Mashiach. Así que viendo esas congregaciones judaizantes, que las congregaciones de Mashiach crecían, es decir, que los judaizantes veían que el crecimiento de seguidores de Mashiach era exponencial, entonces aumentaron sobre los seguidores de Yeshua una fuerte presión que posiblemente se manifestaba a través de insultos públicos, amenazas y miedos. Esto es similar al caso que usaron los judaizantes para atemorizar a los judíos y a Pedro en la congregación de Antioquía, donde se sintieron amenazados hasta de muerte y tuvieron miedo todos los judíos de aquella congregación de Antioquía.
Es posible que en base a esa presión de las congregaciones judaizantes sobre las congregaciones de Mashiach, algunos hebreos que estaban en la congregación de Yeshua dejaron de congregarse y se unieron a los que insultaban públicamente a los que perseveraban en el nuevo camino de Mashiach. Con base en esto, el escritor les hace una pregunta a los que se congregan en la Cajal de Mashiach y les pregunta: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que haya pisoteado al heredero de Elohim? Y dice acá, y ha tenido inmunda por la sangre. Cambia esa I por es decir. Fíjense, se lee así: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que haya pisoteado al heredero de Elohim? Es decir, el que haya tenido por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y haya ultrajado al Roá de la gracia. Para comprender mejor este pasaje debemos entender que la pregunta está dirigida dentro de la congregación de Yehoshua a aquellos que aceptaron la reconciliación por el sacrificio de Mashiach. Pero luego que aceptaron esa reconciliación, ese perdón de los pecados por el sacrificio de Mashiach, luego dejan la congregación y se van a las congregaciones judaizantes, es decir, a las congregaciones donde en vez de verdad se predica mentira. Entonces la pregunta que hace el escritor es: ¿qué castigo deben recibir esos que, habiendo aceptado la reconciliación por el sacrificio de Mashiach, ahora pisotean al heredero de Elohim? Entonces, a quien comprenda pisotear al heredero de Elohim, eso significa, o debemos comprenderlo como aquellos que desprecian públicamente a Yehoshua Mashiach. Pisotear es un desprecio, un insulto público, en este caso a Yehoshua HaMashiach, porque dice pisotear al heredero de Elohim. Eso significa despreciar públicamente con insultos a Yehoshua HaMashiach. Y este desprecio lo manifestaban aquellos que habían aceptado el sacrificio de Mashiach y ahora lo pisoteaban, es decir, lo insultaban, lo despreciaban. Este desprecio lo manifestaban aquellos de dos formas. Primero, consideraban públicamente, por sus bocas, voluntariamente, consideraban, y de forma pública, que el sacrificio de Yeshua era inmundo. Es decir, tamé. Es decir, que su cuerpo era el cuerpo de un pecador. No estaba entonces como pecador habilitado para estar en la presencia de Dios. Todo eso era el pisotear el, eh, el nombre o el hijo o al heredero de Elohim. Es decir, pisotear a Dios. Entonces, si él no es, si su sangre, dice, póngale ahí sacrificio, si su sangre era inmundo, ellos lo consideraban inmundo, o tamé, que es en el hebreo, acuérdense que están hablando entre hebreos, no dirían inmundo, sino tamé, estaban diciendo que el cuerpo de Yeshua era tamé, es decir, no estaba habilitado para estar en la presencia de Dios porque era un pecador. Con esto quieren decir que él, Yeshua, no podía santificar a nadie, y quien aceptaba ese sacrificio no podía ser del pueblo de Dios. Es decir, no podía llegar a ser un judío. En segundo lugar, despreciar públicamente o pisotear al heredero de Elohim era hacer público el desprecio del sacrificio de Yeshua, y eso significaba un ultraje al Roa de la gracia. Y ultrajar significa denigrar, ofender gravemente. Entonces, al decir que se ultraja al Roa de la gracia, se está diciendo que se denigra y ofende grandemente la mente de la gracia. Es decir, la sabiduría de Elohim, sus pensamientos, sus planes de bien para su pueblo. Eso es lo que se está ultrajando, toda la sabiduría de Elohim. El escritor ha querido decirle a los hermanos hebreos que aquel que, siendo un creyente de Mashiach, se vuelve a seguir hombres y cultos y ritos, está despreciando públicamente al dador de la herencia, al dador de la vida. Y eso lo hace teniendo por tamé,
el cuerpo de Mashiach, con el cual ese creyente ya había sido santificado. Y con ese comportamiento de despreciar al heredero el que entrega la herencia a la vida eterna, con ese desprecio también se insultaba gravemente la mente que por gracia lo había escogido para justificarlo, para ponerlo en escapatoria del pecado. El insulto a la mente, al Ruá de la gracia, es como llamar a Elohim, a Mashiach, a Yehoshua, llamarlo mentiroso, que su sacrificio no sirve y que él no salva. Es como ponerlo al nivel del adversario, el padre de la mentira. Y dice en el 30 al 31, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El escritor les ha dado una exhortación a los hermanos hebreos de la congregación diciéndoles que el sacrificio de Mashiach es suficiente para la reconciliación, pero para alcanzar la reconciliación completa tienen que entrar en un nuevo camino de transformación de la mente. Y también le dio dos advertencias. La primera es que si ya conocen la verdad, no pequen deliberadamente y no insulten públicamente la mente de Yehoshua porque compararán con el padre de la mentira. Y todo esto era porque algunos habían dejado de congregarse en donde se les alimentaba con la verdad para ir a comer de las palabras de hombres, es decir, de las mentiras. Entonces ahora les dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El escritor está citando Deuteronomio 32, que habla de Yeshua como la roca, como la fidelidad y el justo, que encontró a su pueblo en tierra desierta y lo guardó como la niña de sus ojos, pero cuando se engordaron, dice Deuteronomio, se alejaron de él, por lo cual él escondió su rostro de ellos y ellos se volvieron como la vid de Sodoma y los campos de Gomorra. Entonces el escritor cita la porción de Deuteronomio 32, del 35 al 36, que dice, mía es la venganza, yo pagaré. El escritor que les advierte que el que insulta la mente de la gracia, es decir, los planes de bien y no de mal que tiene para darnos un futuro y una esperanza, ese que haga eso recibirá un castigo mayor. Entonces ahora citando Deuteronomio 32 del 35 al 36 les dice que todos los que conocen la Torá, es decir, la verdad, saben que escrito está que a Yeshua, la roca, le corresponde dar la retribución, es decir, el pago. Y les agrega, el Señor juzgará a su pueblo. Les está diciendo en base a Deuteronomio 32 que aquellos que conociendo la verdad duden en exhibir su fidelidad y en cambio se alejen de él, serán como Sodoma y Gomorra, con lo cual él le dará el pago que corresponde de acuerdo a su justo juicio, como fue con Sodoma y Gomorra. Y cierra diciendo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto es en referencia al pago que dará a los que insultan públicamente la mente de Yehoshua, es decir, a los que blasfeman a Ruach HaKodesh. Su pago será cosa horrenda como lo fue para Sodoma y Gomorra. Y dice en el 10, 32 al 33, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra parte, siendo compañeros de los que eran tratados así. El escritor ha terminado de hacer exhortaciones que incluyan advertencia. Ahora va a pasar a darles palabras de consolación y de exhortación. Les dice, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una lucha de padecimiento. Les dice, traigan a la memoria los días del pasado, es decir,
unos 30 años atrás, cuando se iniciaron las primeras congregaciones de seguidores de Mashiach, que después de haber sido iluminados por el reconocimiento de Yeshua como la salvación de Israel, entonces empezaron los insultos, las persecuciones, los escarcelamientos y hasta los asesinatos por negarse a seguir palabras de hombre y los cultos y ritos del sacerdocio levítico. Entonces pasa a recordarles cómo eran esos padecimientos y les dice, por una parte, siendo hecho un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. El escritor les recuerda cómo fueron tratados cuando conocieron la verdad. Unas veces fueron hechos un espectáculo público en los cuales los insultaban y avergonzaban, y otras veces permanecieron como compañeros de aquellos que eran tratados de la misma forma. Les ha querido dar a entender el autor de esta carta que aunque han pasado unos 30 años desde que iniciaron las primeras congregaciones y ahora han sido iluminados con la verdad, deben estar preparados para las aflicciones, porque mientras el templo y el sacerdocio levítico estaban en pie, los insultos, las persecuciones, los encarcelamientos y hasta los asesinatos podrían ser el medio para hacerlos volver a la mentira. Y le dice en el verso 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. El escritor les ha hecho recordar lo que sufrieron los que fueron iluminados con la verdad unos 30 años antes, para que estén ahora preparados, porque los falsos maestros y su sacerdocio buscarán hacerles daño, exhibiéndolos públicamente con insultos. Entonces les dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. El escritor está diciendo que así como hace unos 30 años las primeras congregaciones de Mashiach sufrieron públicamente y algunos compartieron el sufrimiento de los encarcelados y algunos fueron despojados de sus bienes, así podrían ahora los que leen y escuchan esta carta sufrir esas mismas tribulaciones. Pero a pesar de eso, los primeros iluminados, o sea, los que vinieron a la verdad, aceptaron sufrir con gozo esos despojos, exhibiendo fidelidad a la promesa de Yehoshua de una mejor y perdurable herencia en los cielos. La exhortación era para que perseveraran en la fidelidad los que estaban en la congregación escuchando la carta y que perseveraran igual que los primeros creyentes de hace 30 años en la esperanza de una mejor e indestructible herencia en los cielos. El autor de la carta les está recordando a los hermanos hebreos lo que han pasado todos los que han sido iluminados por la verdad. Prepárense, y los exhorta a que así como los primeros creyentes perseveraban en la fidelidad de Yeshua, así perseveren ellos en el nuevo camino, aunque sufran insulto, deshonra pública, cárcel o la pérdida de sus bienes. Porque Yeshua, siendo la fidelidad, cumplirá su promesa de una mejor e indestructible herencia en los cielos. Y dice el 35-36. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen la necesidad de perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. El escritor ha querido exhortar a los hermanos hebreos que se mantengan en la fidelidad de Mashiach a pesar de las cosas que han sufrido o puedan sufrir. Entonces ahora les dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Les está diciendo, recuerden a los que han sufrido deshonra pública, algunos cárcel y otros despojo de bienes, pero aún así perseveraron en la fidelidad de Yeshua, de que cumpliría su promesa de una herencia indestructible en el cielo. Así que si los primeros creyentes, a pesar de las aflicciones, no se alejaron de Mashiach,
ustedes no desechen su fidelidad. Es decir, sigan perseverando y no pierdan ahora la fidelidad. No se alejen de Yeshua, el cual trae consigo una gran recompensa para todos los que perseveran. Y les agrega, porque ustedes tienen necesidad de perseverancia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Les está diciendo, debido a las tribulaciones que vendrán por aceptar el nuevo camino de la verdad, ustedes necesitan perseverar. Pero en esa perseverancia no estarán solos. El Ruá de la Gracia los ayudará para que cuando hayan completado la reconciliación obtengan la promesa, es decir, la vida eterna. El escritor les está diciendo lo mismo que Yeshua HaMashiach dijo en Juan 16, del 1 al 3. Yeshua dijo, te he dicho estas cosas, diciéndosele a los talmidín, te he dicho estas cosas para que no te sorprendas. Ellos les prohibirán la entrada en la sinagoga, es decir, en la congregación. Y aún el tiempo vendrá cuando cualquiera que los mate, que los asesine, pensará que está haciendo un culto a Elohim. Y esto lo harán porque no han entendido mi origen ni a mí. El autor de la carta quiere que los hermanos hebreos comprendan que venir a la verdad en este mundo requiere perseverar en la fidelidad, pero que no están solos. La mente de Machía será su ayudador, será su abogado, su paracleto, porque las fuerzas espirituales que gobiernan a esos que buscan tenerlos en tribulación también perseverarán en afligirlos, por lo cual es necesario la perseverancia de los santos, de los escogidos, para que cuando hayan hecho la reconciliación con Dios completa, obtengan la promesa de la vida eterna. Y dice el 35 al 36, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justificado por mi fidelidad vivirá. Y si retrocediere, no será grato ante mí. El escritor ha exhortado, advertido y vuelto a exhortar a los hermanos hebreos para que se mantengan en la fidelidad de Machía y perseveren en el nuevo camino para que alcancen la reconciliación completa, con lo cual alcanzarán una recompensa muy grande en el cielo. Entonces ahora el autor de la carta vuelve a exhortarlos diciéndoles, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justificado por la fidelidad, es decir, justificado por Dios, ese vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi existencia. El escritor continúa en la exhortación y ahora le cita al profeta Habacuc para recordarles que en tiempo de este profeta, la tierra de Yehudá, es decir, donde estaba Jerusalén y el templo, estaba sumida en la idolatría, estaba sumida en la corrupción y la rebeldía contra la Torá. Y estas condiciones de aquel tiempo de Habacuc eran similares al tiempo en que se leía en las sinagogas esta carta. En el tiempo de Habacuc, él llamaba al pueblo a perseverar ante la injusticia de los impíos contra los que Dios había justificado y les advertía que faltaba muy poco para la llegada del juicio de Dios. Y ese juicio en aquel tiempo se manifestó cuando los ejércitos de Babilonia entraron a Jerusalén, destruyendo el templo y la ciudad, trayendo la muerte para unos y la deportación para otros. El escritor buscaba que al citar a Habacuc, los hermanos hebreos recordaran eso, porque ellos, como justificados de Yeshua, vivían similares momentos históricos en su tiempo, en el tiempo de la carta, porque por un lado eran asediados por los impíos, los que llaman a la mentira, y por otro eran amenazados por el ejército de Roma. Es posible que el escritor, al citar al profeta Habacuc, quisiera que los hermanos hebreos pensaran que así como Dios en aquel tiempo apartó sus rostros de Judá, y los ejércitos de Babilonia entraron, así él podría apartar su rostro y que los ejércitos de Roma entraran a Jerusalén. Y por eso les cita porciones de Habacuc 2 del 3 al 4 diciéndoles, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Pero lo que vino poco tiempo después de esta carta, lo que vino en el tiempo de Habacuc, mejor dicho, fue el justo juicio de Achén a través de los ejércitos de Babilonia, y ahora en el tiempo de esta carta, lo que faltaba poquito era que viniera el ejército de Roma para destruir el templo y Jerusalén. Y eso ocurrió poco tiempo después de que se leía esta carta. El escritor les estaba diciendo que faltaba un poquito para que esto ocurriera, es decir, que Roma destruyera el templo y a Jerusalén y acabara con todo el sacerdocio levítico. Y no tardaría, porque el que ha sido justificado por Yeshua, dice el escritor, les cita esto para que recuerden que así como decía Habacuc, el que ha sido justificado por Dios, ese vivirá. Ahora le estaba diciendo, el que ha sido justificado por Yeshua, ese vivirá. No lo hará por su fuerza, sino porque Yeshua lo escogió por gracia y lo guardaría del tiempo de aquella experiencia que venía para la tierra de Israel por obra del ejército de Roma. Y cierra diciéndoles, y si retrocediere aquel que ha sido llamado a la justificación por gracia, no será grato ante mí. Les está diciendo que pase lo que pase, aquel que es justificado por él, es decir, por la fidelidad, vivirá. Pero si producto de la experiencia abandona esa fidelidad, entonces no será grato ante él. Y dice del 35 al 36, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que son fieles para la preservación de la vida. El escritor ha exhortado a los hermanos hebreos a comprender que todo el que es escogido por Yeshua tiene ya en sí mismo la fidelidad de él y el Ruach HaKodesh como ayudador, como abogado. Por tanto, tienen la asegurada ya la promesa de entrar al lugar santísimo verdadero que es el cielo. Así que si tenemos la fidelidad de Yeshua, debemos mantenernos firmes, perseverando en la esperanza de su promesa y a la vez ayudar a otros escogidos a que perseveren y no deben dejar de congregarse en la verdad, aunque los presionen con insultos públicos, el encarcelamiento o el despojo de bienes, sabiendo que el día se acerca. Los ha exhortado a que si saben la verdad, no deben volver a los cultos y ritos y palabras de hombre, porque estarían despreciando la Torá, es decir, estarían pecando deliberadamente, por lo cual solo les quedaría la horrenda expectativa del juicio. Y les pregunta que si esos que pecan deliberadamente tendrán un juicio horrible, ¿qué castigo deben recibir los que después de haber aceptado el sacrificio de Yeshua como el único medio de reconciliación, se apartan del camino nuevo y se unen a los que pisotean, es decir, insultan públicamente a Yeshua diciendo que su cuerpo era inmundo, que era un pecador y que su roa de la gracia, es decir, su mente, los que los escogió por gracia, es una mente mentirosa. Entonces cierra exhortándolos a perseverar, es decir, a que no se conviertan en adversarios de Mashiach como algunos que han dejado de congregarse en la verdad, porque si retienen la fidelidad, recibirán un galardón muy grande. Y les recuerda que falta poquito para el regreso de Yeshua. Regreso que traerá juicio, pero no para el que ha perseverado, pero no para aquel que no ha perseverado, porque el que haya sido escogido por la roa de la gracia, por la mente de Yeshua, ha sido justificado por su fidelidad y por tanto ese vivirá. Ese será guardado de la experiencia del juicio y no morirá. Pero Yeshua no se complacerá con los que retroceden, es decir, los que se vuelven a los cultos, los ritos y las palabras de hombre, que son obras muertas y con eso pisotean al dador de la herencia. Entonces cierra la exhortación diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que son fieles para la preservación de la vida. Les está diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para ser destruidos en el fuego del juicio, sino de los que a pesar de los insultos públicos, la cárcel o el despojo, perseveramos y ayudamos a otros a perseverar manteniéndonos fieles para alcanzar
el galardón de la vida eterna. Y con esto, mis hermanos, terminamos esta parte.